Hola a todos, bienvenidos a esta semana 24. Mi nombre es Luz Milagros Cortés Cuscano. Soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad vamos a presentar un artículo que se llama Displasia fibrosa poliostótica de mandíbula y tabique nasal óseo con expansión intracraneal. Vamos a empezar con una introducción en la que vamos a definir lo que es la displasia fibrosa. Esta es un trastorno benigno muy poco común de un hueso. Esta representa aproximadamente el 2.5% de todos los casos de tumores óseos y el 7.5% de los tumores óseos benignos. Esta displasia fibrosa se puede presentar en dos formas, una monostótica y una poliostótica. En la monostótica, esta va a representar el 70% de los casos y se define por tener un solo foco de afectación. Los sitios que comúnmente se ven afectados son el fémur y las costillas. En el caso de la poliostótica, esta se caracteriza por múltiples focos que involucran varios huesos. Esta forma poliostótica a veces se asocia con el síndrome de McCune-Erwin, que se representa como un trastorno endocrino y con manchas café con leche. Histológicamente, esta displasia fibrosa se observa como un crecimiento excesivo de tejido fibrótico indescriptible con un fenómeno secundario de metaplasia ósea. Recientemente se ha demostrado que la causa subyacente a este podría ser un trastorno complejo en la función de las células del linaje osteogénico. Ahora, el curso de esta enfermedad es variable. Aunque esta enfermedad suele ser progresiva antes de los 30 años, algunas de las lesiones van a continuar creciendo hasta bien entrada en lo que es la edad adulta. En cuanto a su tratamiento, no existen pautas aceptadas uniformemente para lo que es el tratamiento de la enfermedad, pero sí hay algunas opciones. Estas opciones incluyen seguimiento y tratamiento médico y quirúrgico. Hay muchos informes de tratamiento médico con bifosfonatos que muestran una disminución del dolor de las lesiones, pero no una resolución del crecimiento en sí. El momento del tratamiento quirúrgico es variable, según la ubicación de la lesión y según los síntomas que ésta provoca. En este artículo, lo que se va a hacer es describir un caso clínico, un reporte de un caso que es muy raro. Este caso es de displasia fibrosa poliostótica que va a afectar la mandíbula y la base del cráneo, así como también va a afectar el hueso etmoides y más bien sin otros signos de lo que es el síndrome de Macular-Brick. En este reporte de caso es acerca de un paciente varón, un niño de 14 años, que llega con antecedentes de un dolor intenso y una tumefacción mandibular derecha recurrente de 3 años. En la unidad de referencia, lo primero que se hizo fue confundir la sintomatología con origen parotidio y se obtuvo con esto, después de esta confusión, una ecografía y una estilografía, pero no se encontraron hallazgos significativos. Este paciente fue tratado en ese momento con ciclos repetidos de antibióticos, pero no se mostraron alivio en sus síntomas. Luego de ello, al paciente se le hizo una radiografía panorámica. En esta radiografía panorámica se mostró una lesión susceptible a osteomielitis crónica. Y con lo encontrado en esta radiografía se trató al paciente con un ciclo de clindamicina y metronidazol oral. Durante ese tratamiento que se le hizo, al paciente se le redujeron un poco los síntomas. Ahora, luego de ello, se le realizó al paciente una resonancia magnética
en la que se encontró que se presentaba una lesión de un tamaño de 2 centímetros de diámetro en la mandíbula y otra lesión de un tamaño de 3.5 por 2 centímetros en la base craneal anterior, continuando hacia el tabique óseo nasal y las células etmoidales. Luego de ello se le preguntó al paciente acerca de los síntomas nasales y se le dio un historial de obstrucción nasal y secreción. Posterior a ello se le realizó una gamografía, pero esta no mostró otras lesiones más. Luego de ello se biopsiaron ambas lesiones en la mandíbula y en el tabique. Esta biopsia, se realizaron ambas biopsias, tanto en la biopsia de la mandíbula y en el tabique. Lo que se mostró fue una displasia fibrosa. Con este diagnóstico, el paciente fue tratado con un ciclo de bifosfonato, clordronato disódico, que comúnmente se encuentra como Bonefos, de 2.400 miligramos al día durante 6 meses. Durante este tratamiento que se le dio al paciente, los síntomas en la región mandibular se resolvieron por completo, pero 18 meses después de la derivación inicial, el paciente desarrolló visión borrosa, visión doble ocasional y empeoramiento de la congestión nasal, por lo que nuevamente fue derivado para consulta. En esta nueva derivación, al paciente se le realizó una tomografía computarizada. En esta tomografía computarizada se encontró un crecimiento lento en el tamaño del tumor en la cavidad nasal. Se midió este crecimiento, que era de 5.2 por 2.2 centímetros de tamaño. Ahora la cirugía estaba indicada debido a la exacerbación de los síntomas nasales y al desarrollo de síntomas oculares ocasionales. Se presume que esto vendría a ser una posible presentación sintomática del crecimiento intracraneal del tumor. Luego de ello, como técnica operatoria, se eligieron lo que son los abordajes combinados. Aquí el neurocirujano realizó una craneotomía anterior a través de una incisión coronal. Durante esta craneotomía, un neurocirujano completó la resección subtotal del tumor utilizando disectores y curetas. Luego se reparó el defecto dural con una pieza de fascia temporal, pegamento de fibrina y un Etirosop, un draparche. Después de ello, el tumor residual en la cavidad nasal fue resecado endoscópicamente a través de la nariz por un otorrinolaringólogo utilizando instrumentos de cirugía endoscópica de los senos nasales y endoscopios angulados. Después de realizado esta operación, el paciente no presentó complicaciones inmediatas y por ello fue dado de alta a los pocos días. Luego al paciente se le realizó una tomografía computarizada de seguimiento. Casi 2 años después de la cirugía, el paciente mostró en esa tomografía computarizada de seguimiento una cáscara de huevo del tabique óseo lleno de líquido de retención, pero sin crecimiento tumoral residual. Y finalmente, en la visita de control que se le realizó 10 años después, el paciente ya era asintomático. Discusión. En esta parte de la discusión nos habla que la displasia fibrosa representa un tumor óseo benigno poco común que se presenta predominantemente en adultos jóvenes. La ubicación más común viene a ser el tórax y las extremidades. Muy raramente se presenta en la región de la cabeza y el cuello. Se ha informado también, según los datos que se han encontrado para realizar este artículo, que de 50 a 100% de los pacientes con una forma poliostótica de la enfermedad tienen el compromiso craneofacial, mientras que es mínimo esto en la forma monostótica, ya que se presenta solamente en un 10%, que tiene una lesión en la región de la cabeza y el cuello. En la afectación craneofacial está indicada la cirugía si la lesión llega a comprometer la visión o la estética, o al contrario provoca otras molestias importantes. Y en una
revisión de la literatura que se mostró aquí es que la patogenia de los síntomas visuales aún no se comprende completamente. Se ha llegado a proponer que las alteraciones en el drenaje venoso del nervio óptico y en la última instancia la disminución de la perfusión retiniana podrían llegar a ser el mecanismo subyacente. Hay otras teorías que incluyen la atracción sobre el nervio óptico, hemorragia espontánea o una formación de mucoceles inusual. También la pérdida de visión del nervio óptico, que se puede llegar a asociar más a menudo con un exceso de hormona en el crecimiento relacionada con el síndrome de Macular-Brit o con un quiste óseo aneurismático. También aquí se acepta que los tumores que recubren el nervio óptico deben de resecarse y se debe de realizar una descompresión del nervio óptico. Pero en cuanto a esto, algunos autores, según la revisión que se hizo para este artículo, sugieren que la descompresión debe de realizarse de forma profiláctica en los casos con afectación del nervio óptico. También, sin embargo, un estudio reciente llega a mostrar que en una serie de 107 nervios ópticos que estaban encapsulados al 100%, el 80% no mostraba evidencia de neuropatía óptica. En sí no hubo diferencia de edad entre los grupos con menos del 50%, del 50 al 99% y del 100% de recubrimiento. Y los pacientes con neuropatía óptica no eran mayores que los que no tenían neuropatía óptica. Estos datos que se fueron revisando en el artículo apoyaban a la conclusión de que el encapsulado no llega a progresar con la edad y que el aumento de la edad no necesariamente llega a conllevar la probabilidad de neuropatía óptica y ceguera. Estos autores del artículo se basaron en esta evidencia para no recomendar la descompresión profiláctica en pacientes sin síntomas, simplemente como un intento de prevenir una posible neuropatía óptica futura. Los autores de este artículo también llegan a mostrar que el paciente de este reporte de caso informó visión borrosa intermitente y visión doble, aunque en la tomografía computarizada no se llegó a mostrar ninguna participación directa del nervio óptico. Después de la operación, todos los síntomas visuales se resolvieron, pero la razón principal de que se dé la visión doble y la visión borrosa finalmente no se pudieron aclarar. En conclusiones, tenemos que la displasia fibrosa es benigna, es una lesión ósea benigna que está caracterizada por la sustitución progresiva del hueso normal de los tejidos fibrosos. En cuanto a su cuadro clínico, esta varía desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con síntomas graves, que se presentan como dolor y fracturas patológicas. Otra conclusión es que esta displasia fibrosa, y especialmente en su forma poliostótica, es muy rara de presentarse. Y eso presenta desafíos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Otra conclusión es que estas lesiones óseas en la región mandibular a veces pueden llegar a simular problemas de tejidos blandos. Y otra conclusión es que siempre el profesional tratante debe esforzarse por obtener un diagnóstico histológico o al menos un diagnóstico radiológico, especialmente cuando los intentos de tratamiento anteriores han llegado al fracaso. Finalmente, este reporte de caso que se presentó en el artículo nos demuestra la necesidad de un control cuidadoso de los tumores ubicados en áreas donde el crecimiento del tumor puede conducir a complicaciones posiblemente devastadoras. Gracias por su atención.